Muy buenos días. Voy a hacer algunas observaciones relacionadas con los problemas de aplicación. Estos problemas que vamos a desarrollar aquí son dos que tienen ahí en la pantalla. Es el primero. Y en el módulo también usted tiene aproximadamente también dos problemas para que usted complemente con los de la explicación. De igual forma, si hay alguna duda, no estaría de más también explicarle esos que están allá. Pero para que no queden solamente dos problemitas ahí explicados en el módulo, entonces yo voy a resolver dos adicionales para que usted tenga entonces una eh, más amplia gama de problemas por los cuales usted pudiera guiarse en un futuro para resolver algunos que planteemos en el futuro. Vamos a leer este primer problema. Dice así: una placa vibrante de un timbre eléctrico está unida a una cuerda por un extremo libre. Asumamos que esto que está aquí es una pared y la cuerda unida en uno de sus extremos a un timbre eléctrico. Al sonar la campanilla, la placa comienza a vibrar y lo hace con una frecuencia de oscilación de 20 Hz. Aquí que este valor que está aquí también es importante, 20 Hz, para que lo tengan en cuenta, dando origen a una amplitud de 1 centímetro. Si la onda se propaga en la cuerda con una longitud de onda de 44 centímetros, ese valor también es muy importante, determine A, la velocidad de propagación; B, la velocidad si la amplitud se reduce a la mitad; y C, qué condiciones se cambian para que se produzca una longitud de onda de 22 centímetros en este sistema. Lo primero que hay que hacer en todos los problemas es extraer los datos que nos da el problema. Usted, si lo tiene que leer una, dos, tres, cuatro veces, hágalo. Lo importante es sacar los datos. El primer valor que nos da ahí es la frecuencia. Nos dice que la frecuencia es de 20 Hz. 20 Hz. Si sigo leyendo, me habla acerca de la amplitud, de que la amplitud es de 1 centímetro. Y me habla de una longitud de onda de 44 centímetros. No tenemos dificultad alguna con la frecuencia. Cuando hablo de dificultad alguna me refiero a las condiciones que tienen las variables para poder utilizarlas a la hora de reemplazar los valores en una fórmula o ecuación. Yo le dije anteriormente que la frecuencia tiene que estar en Hertz. Bueno, en este caso no hay problema, por eso le coloqué ese ganchito rojo allí. No hay problema porque está en Hertz. En donde sí hay problema es con estos 2 centímetros que están aquí. Hay dos maneras de resolver o de hacer una conversión de unidades. Y eso es a través de dos caminos que les voy a explicar aquí rápidamente. Y al primero le voy a llamar camino A, que es el que usted debe conocer, ¿no? El de hacer algún tipo de conversión. Voy a utilizar los 44 centímetros de la longitud de onda y los voy a transformar a metros. ¿Qué hago? Bueno, yo abro un paréntesis aquí en donde voy a colocar una relación, un numerador aquí y un denominador acá. ¿Qué va a ir en el numerador y qué va a ir en el denominador? Va a ir un factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? Bueno, de centímetros, que es la unidad que tengo, tiene que estar hacia metros, que es la unidad a la cual yo quiero llegar. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos centímetros tiene un metro? Entonces, usted busca en tablas de conversión, usted encuentra que un metro tiene 100 centímetros. Entonces eso yo lo coloco aquí. Coloco el metro arriba porque es la unidad a la cual quiero llegar. Y los centímetros abajo, que son 100. ¿Por qué? Porque se tienen que cancelar con los centímetros que están acá. Yo multiplico 44 por 1 da a 44. El metro se mantiene y abajo 100. Otras palabras, es como si tuviese que dividir directamente los centímetros entre 100. Y va a darme a 0.44 metros. Esa es una manera de hacer la conversión. Y la otra manera que voy a introducir aquí es utilizando prefijos. B. Si yo tengo 44 centímetros, yo sé que el prefijo centi, que es una C minúscula, significa por 10 a la menos 2. Entonces yo lo que hago es que escribo, en lugar de centi, escribo 44. Por 10 a la menos 2
y lo dejo en la unidad que está ahí al lado. Y ya ambos están en metros. Ambos están en metros. ¿Cuál es más rápido? Obviamente el de abajo es más rápido, la parte B. ¿Por qué? Porque simplemente reemplazar el prefijo. Pero ¿qué pasa? Para poder reemplazar el prefijo es necesario usted conocer los prefijos. Y la idea se me viene a la mente porque yo sé que en cuarto año se da esto. Entonces, eh, usted debe saber algo de prefijos. Pero como yo sé que la mente humana tiene algún tipo de dificultad, entonces lo que usted va a hacer va a buscar esos cuadernos o esos módulos de cuarto año y va a buscar esa tabla de prefijos y la va a copiar en su cuaderno. O la coloca en la ficha que usted va a hacer. Esa ficha es necesario que la haga. Eh, y ahí lo tiene a mano, pues tiene a mano los prefijos para simplemente hacer las, las, las conversiones más rápido. Las conversiones más rápido. En este caso, centímetros, ¿no? Porque ya sabíamos. Pero por ejemplo, en el caso de que en lugar de centímetros fuese milímetros, entonces el prefijo mili ya no es por 10 a la menos 2, sino es que es por 10 a la menos 3. Y así sucesivamente. Hay distintos prefijos, tanto positivos como negativos. Entonces es muy importante tener a mano eso y conocer cuáles son los prefijos para hacer las conversiones más rápidas. Ok, tomando eso en cuenta, aquí estos centímetros es como si yo hubiese colocado 1 por 10 a la menos 2 metros. Y acá 44 centímetros es como si yo estuviese colocando 44 por 10 a la menos 2 metros. Y ya ambos están en metros. O si usted quiere como anteriormente, entonces usted coloca 0.01 metros y acá 0.44 metros. Es exactamente lo mismo. Lo único que estamos trabajando es con el punto decimal, moviéndolo y utilizando los prefijos. Pero es exactamente lo mismo. Usted lo coloca en la calculadora de las dos formas, le debe dar la misma respuesta. Ok, tomando en cuenta eso que le acabo de mencionar, entonces ya yo tengo los datos en las unidades que quería. Y voy a resolver el primero. El primero dice cuál es la velocidad de propagación. Muy bien. La velocidad de propagación yo la calculo con esta relación matemática que la introduje en el video anterior. Longitud de onda lambda por frecuencia f. Y aquí lo único que tendría que hacer es colocar 44 por 10 a la menos 2 o 0.44 como usted quiera, que es lo que sacamos de los datos. Voy a utilizarlo con los prefijos. Y la frecuencia es de 20 Hz. 20 Hz. Y hago la operación. Yo hago esto en la calculadora y la calculadora me debe dar 8.8. 8.8. Recuerden que lo que estamos calculando aquí es velocidad v. 8.8 ¿qué? Bueno, aquí me va a quedar metros por Hertz. Pero recuerden que Hertz es 1 entre segundo. Es 1 entre segundo. Y es lo mismo como si yo estuviese colocando entonces 8.8 metros sobre segundo. Y esto entonces es la primera respuesta, el primer resultado de la parte A de este problema. De la parte A de este problema ya lo tengo, ¿verdad? La velocidad de propagación. Vamos con la parte B. La parte B me dice, ¿cuál es la velocidad si su amplitud se reduce a la mitad? O sea, ¿cómo cambia la velocidad si yo estoy reduciendo la amplitud de la onda a la mitad? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Según este problema que acabo de resolver aquí y esta relación matemática que está aquí, me dice que la velocidad depende de dos factores. Depende de lambda y depende de frecuencia. En ningún momento la relación menciona amplitud por ningún lado. ¿Qué significa? Que aunque usted varíe la amplitud de la onda varíe, si la frecuencia y la longitud de onda se mantienen, la velocidad no va a cambiar. En otras palabras, la amplitud no cambia la velocidad de propagación de una onda, en lo absoluto.
los valores o los factores por los cuales depende y si varía entonces la velocidad es si usted llega entonces a cambiar la longitud de onda o si cambia la frecuencia. Entonces, en la parte A es 8.8 metros por segundo y en la parte B, como la velocidad no depende de la amplitud, obviamente la velocidad va a quedar igual. Entonces la velocidad va a quedar también en 8.8 metros por segundo. Y era una pregunta capciosa, una cascarita para que usted se rompiera la cabeza buscando dónde está la amplitud o qué fórmula de las que el profesor me dio tiene amplitud por ahí para poder hacer el cálculo. No es necesario porque no depende de la amplitud. Así que tenga eso muy en cuenta. Vamos a leer el tercer enunciado. Dice qué condiciones debe cambiar para que en la cuerda se produzca una longitud de onda de 22 centímetros. Mire, ahora sí me está diciendo que hay un cambio en la longitud de onda. La longitud de onda inicial era de 44 centímetros y ahora está en 22 centímetros. Está cambiando a la mitad, se está reduciendo a la mitad la longitud de onda. Significa que la frecuencia también me debe cambiar. Entonces, yo voy a establecer aquí qué condiciones deben cambiar. Ok, si estamos hablando de la misma onda, estamos hablando de una onda de 8.8 metros por segundo, es la velocidad. Pero resulta que la longitud de onda está cambiando. Bueno, entonces, ¿qué factor va a cambiar? Va a cambiar la frecuencia. Entonces, vamos a ver matemáticamente si es correcto. Voy a copiarle la ecuación. Vamos con la ecuación que conocemos, que es longitud de onda por frecuencia. Pero aquí yo conozco que la velocidad, estamos en el mismo caso, sigue siendo 8.8 metros por segundo. Pero la longitud de onda, ahora es de 22 centímetros. O sea, 22 por 10 a la menos 2. No vamos a volver a explicar esto, pero es 22 por 10 a la menos 2 metros. Ok, para que esto se dé, ¿qué frecuencia tiene que darse? Resulta que tengo que calcular la nueva frecuencia. La longitud de onda se redujo a la mitad. La lógica me dice que la frecuencia también debe reducirse a la mitad. Entonces, vamos a ver si es cierto, vamos a calcularlo. Pero profesor, usted no nos ha dado la fórmula para calcular frecuencia. Bueno, usted la saca de aquí, de esta fórmula que está aquí. Usted despeja frecuencia de aquí, la frecuencia va a ser igual a velocidad entre longitud de onda. Porque la longitud de onda pasa dividiendo y quedaría así. Ok, vamos a calcularla. Velocidad es 8.8 metros por segundo. Y la frecuencia es 22 por 10 a la menos 2 metros. Si usted coloca eso en la calculadora le va a dar que esto es igual a 40. ¿40 qué? 40 qué. Vamos a ver, 40 qué. Los metros se cancelan y me queda 1 en 3 segundos. O sea que va a ser 40, 1 en 3 segundos. Pero 1 en 3 segundos es la unidad que le mencionamos, es Hertz. Así que la frecuencia es de 40 Hz. La frecuencia es de 40 Hz. Entonces significa que la frecuencia se duplicó. En lugar de disminuirse a la mitad como la longitud de onda, lo que hizo fue que se duplicó y en lugar de 20 Hz, que dice aquí, ahora es de 40 Hz. ¿Por qué pasa eso? Porque ellas son inversamente proporcionales. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Y cuando una disminuye, la otra aumenta. Entonces, como ellas son inversamente proporcionales, si se divide a la mitad la frecuencia, si se divide a la mitad la longitud de onda, entonces la frecuencia se duplica. Y así para cualquier otra variación. Bueno, de esta forma entonces resolvimos ese problema. Voy a explicarle un último problema. En donde tengo algunos conceptos muy buenos e importantes que usted domine. ¿Cuáles son esos conceptos? Bueno, vamos a sacar los datos para ir explicándolo poco a poco. Dice, estamos hablando de ondas de radio. Las ondas de radio es una de las pertenece al espectro electromagnético. ¿Qué significa? Que ellas no requieren de un medio para propagarse.
Ellas se mueven en el vacío y se pueden mover también a través de cualquier otro medio a distintas velocidades. Pero es una onda electromagnética, lo que significa que va a tener frecuencias de oscilaciones muy altas, porque también son altamente energéticas y van a tener frecuencias altas y velocidades altísimas también. Y por eso usted puede observar aquí un prefijo de estos datos. Me habla de que esta emisora de radio, que es favorita de un tal Gustavo, tiene una frecuencia de 88.9 MHz. Entonces, 88.9 megahertz. Y voy a seguir sacando porque aquí también me habla de velocidad en el aire, que es de 300.000, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Ok. Lo primero que usted tiene que observar aquí son las unidades. Ni la frecuencia ni la velocidad están en las unidades correspondientes. La unidad de frecuencia debe estar en hertz. Y la unidad de velocidad tiene que estar en metros por segundo. Y ninguna de las dos lo está. Entonces yo tengo que convertir ambas. Vamos a comenzar con la frecuencia. Esta frecuencia es de 88.9 MHz. Yo no sé si usted ha escuchado en la radio cuando dan estas frecuencias, 88.9, 105.3, 90 punto algo. Bueno, las unidades son megahertz. Entonces son ondas que tienen frecuencias altas. Resulta que aquí vuelvo y reitero o recalco la importancia de conocer los prefijos, porque el prefijo mega es por 10 a la 6. Entonces, si yo quiero hacer una conversión aquí, yo lo único que hago, bueno, escribo 88.9 por 10 a la 6 Hz. Y ya lo convertí a Hz. O sea, estamos hablando de 88.9 millones de Hz. Es bastante. O sea que el prefijo mega representa millones. Y en este caso, pues, esa es la conversión. Y eso también está en la tabla, en la tabla de los prefijos. Ahora vamos con la velocidad. Yo quiero que usted observe qué sucede con la velocidad. La velocidad está en 300.000 kilómetros por segundo. Esta unidad kilómetros por segundo tiene que transformarse a metros por segundo. Lo que significa que lo que hay que hacer es de kilómetros a metros. Y como de segundos a segundo no hay que hacer absolutamente nada, lo que hay que hacer simple y sencillamente es pasar kilómetros a metros. O lo hace de la manera convencional o simplemente utiliza el prefijo. El prefijo kilo representa a por 10 a la 3. O sea que yo puedo reescribir esto así. 300.000 por 10 a la 3. Ya entonces que elimina el kilo y quedaría en metros por segundo. Pero por cuestiones de estética, realmente la notación científica no se debe escribir así. La notación científica debe ser de esta forma. 3 por 10. Aquí hay 3 más 3 y 2 serían 3, 6, 8. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto que está aquí no es una casualidad. Esto que está aquí es la velocidad de la luz en el vacío y es la velocidad constante, es un valor constante, no cambia la velocidad de la luz en el vacío. Es la velocidad más alta que se puede registrar de cualquier cuerpo o de cualquier objeto o cualquier energía. Va a tener una velocidad máxima de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto significa, jóvenes, que este valor es muy importante que usted lo tenga a mano también. O sea, le estoy dando algunos valores que son importantes. ¿Por qué es importante? Porque esto es lo mismo como si yo estuviese hablando de la constante muy conocida llamada C, que es la velocidad de la luz en el vacío. ¿Qué significa? Que para cualquier onda electromagnética, ya sea de radio, rayos X, radiación gamma, radiación ultravioleta, radiación infrarroja, la velocidad va
a tener este valor. ¿Qué va a cambiar? Lo que va a cambiar es la longitud de onda y la frecuencia. ¿Por qué? Porque en este caso ya sería así. C es igual a longitud de onda por frecuencia. Pero como C nunca la vas a calcular porque es un valor que ya lo conoces, entonces lo que va a cambiar va a ser la longitud de onda y la frecuencia. Y la longitud de onda va a ser igual a C entre frecuencia y la frecuencia va a ser igual a C entre longitud de onda. Ellas son inversamente proporcionales, ellas dependen unas de la otra. ¿Qué significa eso? Que si tengo la frecuencia, tengo la longitud de onda porque ya conozco C. O sea que el único valor que yo necesito darle a usted es o la frecuencia para usted calcular la longitud de onda o la longitud de onda para usted calcular la frecuencia. Eso es muy importante que usted lo tenga en consideración. Siempre y cuando sea una onda electromagnética. Esto es importante. O sea, de estas que se mueven en el vacío. Bien, esto significa, jóvenes, que ahora estos valores de aquí toman otra connotación. Aquí sería 80, la frecuencia sería 88.9 por 10 a la 6 Hz. Lo calculamos anteriormente. Y aquí sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Metros por segundo, un valor constante. Tomando eso en cuenta, hacemos nuestro cálculo. Vamos a calcular, y bueno, lo voy a copiar nuevamente aquí. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Y lo que tengo que calcular aquí es la longitud de onda. La longitud de onda es igual a velocidad entre frecuencia. Pero en este caso la velocidad es esa que les di allí, que es la velocidad de la luz, c. Así que sería 3 por 10 a la 8, son los valores que están ahí. 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 88.9 por 10 a la 6 Hz. Si eso lo colocamos en la calculadora, esos valores lo colocamos en la calculadora. Vuelvo y digo, el uso de notación científica requiere que usted también sepa utilizar notación científica en su calculadora. Si no lo sabe, pues es muy importante que me lo deje saber. 3.37 es lo que me da esa división, pero ¿cuál sería la unidad? La lógica me dice que longitud de onda debe estar en frecuencia, y es cierto. Aquí en lugar de hertz es como si yo estuviese colocando 1 entre segundo, y esos segundos se cancelan y me quedan metros. Y esta es la respuesta de ese segundo problema.